Y bueno, les voy entonces a compartir pantalla. Ya vimos una pequeña introducción a la psicología de la salud, que por ahí estuve viendo de nuevo los videos y hubo la duda de que alguien dijo, alguien comentó, de si, de si tenía que ver también con asuntos médicos, y obviamente que están entrelazados, lo médico con lo psicológico. Y están tan entrelazados que ya en la actualidad la propia Organización Mundial de la Salud define a la salud como el bienestar psicológico, corporal y social, o sea, en todos los aspectos. Inclusive habían querido meter la parte de hasta espiritual, pero como hay ciertos pueblos que no son religiosos o que no, o inclusive que son ateos, pues no lo metieron, pero entonces, pues está todo eso incluido, digámoslo así. Entonces vamos a ver hoy un poquito de lo que trata la psicología de la salud, que dicho de otra manera, trata de ver qué situaciones conductuales, porque ustedes recuerdan que antes de una conducta puede haber un impulso o puede haber, déjenme admitir a Celina, pero puede haber un impulso o puede haber también eh, un proceso mental que te lleve a hacer eso. Entonces, la gente que tiende a vivir más años tiende a ser más disciplinada, pero vivir más años no tenemos que ubicarlo como, em, como si fuera, ¿cómo decirles? Algo que solamente se refiriera a la salud, corpórea. Tengo personas esperando, pero no sé por qué no puedo admitirlas, Cristian. Bueno, ahora sí ya van a estar todos. Nos va a faltar Fátima. Entonces, les decía, eh, hay personas que son impulsivas, eso está ya registrado en los anales de la psicología. O sea, hay gente que de la fuente de donde nacen los instintos, no se aguanta, o sea, al segundo que le dijeron algo ya respondió. Y hay gente que se queda callada y reflexiona largo tiempo y mide sus palabras. Esa es una frase que me decían de niño, mide tus palabras. O sea, a ver, te dijeron algo del tamaño de un uno, pues tú vas a responder con algo del tamaño de un uno, no del tamaño de un 5. Porque si llega alguien, si llega una mosca a molestarte y sacas una ametralladora, ni le vas a atinar a la mosca. Y sí te vas a ver, pero como si estuvieras bien chiflado, tratando de matar a la mosca con una ametralladora, ¿no? Entonces, todo tiene su correspondencia, ¿sí? Por así decirlo, todo tiene una respuesta apropiada. Entonces, y hay gente que tiene procesos mentales que son como convicciones, que están convencidos de que las cosas son de una manera y no las cambian, y no las cambian, entre otros motivos, porque la misma familia y la misma amistad, los mismos hijos, los mismos padres, están en una burbuja ideológica y ellos están metidos dentro de esa burbuja ideológica y los atrapa, porque acuérdense que la psicología se ve influida por la sociedad, se ve influida por la biología, pues por eso comemos, porque nos vemos influidos por la biología nos hace comer, ¿no? Por eso hacemos otras cosas, y nos vemos influidos también por el pasado, o sea, no nomás es el pensar en psicología como mente, sino que todo está ahí interactuando, lo social, lo biológico y lo psicológico.
que en este caso lo psicológico lo definimos como el pasado, las vivencias pasadas equivale a lo psicológico, lo social es el entorno y lo biológico son los impulsos que traigo cargando, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo los he ido controlando a través de lo psicológico, a través de lo social, a través de reflexiones internas que me he hecho y a través de las prohibiciones de los adultos. Y eso es lo que soy ahora, ¿no? Como ser humano y lo que somos todos. Entonces, déjenme les expongo. Nada más déjenme ver si tengo activa lo del, creo que no lo tengo, sí, sí lo tengo. Espérenme, denme un segundo. De hecho, ya les mandé todo eso. Eh, creo que es este. Sí, este es, ya me acuerdo. Bueno, déjenme, se los comparto. ¿Sí ven las diapositivas? ¿Sí? Psicología de la salud. Sí, Bueno, sí, miren, sí, sí, me parece. veíamos la vez pasada que hay dos factores, y de hecho se lo estoy preguntando en el cuestionario, de que explicarían la enfermedad tanto mental como corporal. Y nos dice el libro, ahí lo pueden ustedes leer, no estoy inventando nada, está en el capítulo 2, que el lugar donde vivimos y la forma como vivimos son los dos factores que explican el por qué alguien va a tener una enfermedad mental o una enfermedad corporal, que en este caso pues estarían ahí mezcladas ambas, ¿no? Una enfermedad mental puede llevar a una enfermedad corporal o una enfermedad corporal a una enfermedad mental. Por ejemplo, una persona adicta a una droga puede llevarla a una enfermedad corporal y obviamente es un asunto psicológico porque ella decidió tomar esa droga, sus procesos mentales le dijeron que era bueno tomar esa droga y a la larga se enfermó su cuerpo. Entonces no podemos separar con claridad lo corporal de lo psicológico. Pero son dos factores, o sea, el lugar en donde vivimos determina muchísimo. Por ejemplo, vean esa casa derrumbada que les pongo. Si alguien vive en esa casa, no la ha arreglado, bueno, digamos que se salió un poquito de donde estaba, porque hubo un huracán o qué sé yo. Bueno, la gente rica vive más que la pobre, eso es algo que está súper estudiado. Fíjense, el COVID no respeta si eres rico o si eres pobre. Respeta si traes mascarilla o no, eso es otra cosa. Pero valdría la pena analizar que el que trae mascarilla tiene para comprar una mascarilla cuando menos. A lo mejor no es súper pobre, pero pudiera ser alguien que ya le alcanza para una mascarilla, ¿no? Y bueno, otro factor que implica el que la gente tenga una vida prolongada o corta es el trabajo y la jerarquía que tiene en el trabajo, así como las ventajas de desenvolvernos en diferentes escenarios, ¿sí? La forma como vivimos, sería el otro elemento que nos estaría generando eh, el que tuviéramos una vida prolongada. Por ejemplo, nuestra propia personalidad, que ya sería algo independiente a donde vivimos, nuestra propia dieta, nuestro propio ejercicio. Hay gente que tiene personalidades muy rabiosas. Yo tuve un jefe que me hacía la vida de cuadritos y se enojaba, se encendía, se ponía como una manzana y golpeaba el escritorio y me gritaba y este, eh, 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 en contraparte yo pues me aguantaba esa mar interior que me decía, atácalo, golpéalo, somételo, este, mándalo al piso, mándalo a la lona, me tenía que someter y obviamente me tenía que tragar el coraje. Entonces él estaba explotando a cada rato y yo estaba conteniendo a cada rato. Es porque tenemos diferentes tipos de personalidad y la personalidad también
permite conocer a la larga cuánta salud mental vas a tener tú y cuánta enfermedad vas a tener, tanto o corporal también. Entonces, ¿qué le pasa a una persona que se está aguantando corajes a cada rato? Que en este caso sería mi caso. Corporalmente hablando, ¿qué le pasa? ¿Qué tipo de enfermedad desarrolla? Es muy obvia, se llama gastritis, ¿sí? La gente que se traga el coraje, que segrega jugo gástrico en seco, aunque haya comido poquito, segrega de más y a la larga le viene la gastritis, ¿ok? Pero ¿qué le pasa al jefe? Que es furioso, rabioso, se le va a alargar la vida por ser así, por sacar sus impulsos biológicos inmediatamente, va a ser al revés, va a tener alguna consecuencia negativa. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. ¿Alguien que quiera tratar de atinarle? ¿No? ¿Nadie? ¿Es rabioso como profe? Sí, una persona que de la nada se enoja, grita, golpea cosas, te está sometiendo siempre, que es un rol mucho más padre que el de ser sometido, ¿verdad? Sí, pues nomás están ahí como cuchillito de palo. Sí, pero tienen un Tin, riesgo. tin, tin, tin. ¿Cardíaco será? Exacto, se les daña la aorta Sí, y se les daña la aorta. O órale. sea, hay riesgos para según la personalidad es el riesgo, ¿no? En el caso de él, es la aorta y obviamente segrega sustancias. Cuando uno no controla sus impulsos, está segregando sustancias mucho más parecidas a las de la naturaleza, porque estamos reaccionando de manera automática a eventos que no son agresivos o así los percibimos. Y obviamente el que se aguanta, pues, sufre mucho más estrés, pero el que saca el estrés también, tiene, debería de sacarlo de una manera socialmente aceptable. ¿Sabes qué, Luis Felipe? Mira, yo te recomendaría que hicieras esto. Es más, te pediría, como jefe tuyo que soy, que hicieras esto y decirlo tranquilo, porque cuando tú le sacas toda esa emotividad, esa fuerza, esa agresión, estás dañando a la aorta. Estás dañando, no el miocardio, sino la aorta, o sea, se empieza a dañar esa arteria. ¿Por qué motivo? Porque es como meter en una situación de emergencia al cuerpo, generando que los músculos se llenen de sangre, que el cuerpo se prepare para una lucha inminente, no para una huida. Eso sería en mi caso. Mi cuerpo se prepara para huir por el miedo. Pero el cuerpo de él se prepara para luchar, entonces segregan cortisol, igual que yo también segrego cortisol. Él segrega poco menos que yo, pero segrega también una cantidad suficientemente fuerte. Pero en el caso de él le daña la aorta, porque se prepara para una lucha. Y en mi caso yo me preparo para correr. Y correr no implica una fuerza cardíaca tan grande como luchar. O sea, agarrarte a golpes con alguien implica una lucha mucho más grande. Cuando alguien se dice y quiere correr, es un daño menor a la aorta y es un daño mayor al estómago, porque el proceso digestivo se detiene. Y en el caso del que se enoja, no, o no tanto, pues, bueno. Entonces les digo, son factores, también, por ejemplo, la forma como vivimos, em, pues en general tiene que ver con lo que se le llama el estilo de vida. Entonces, bueno, si tú todos los días corres, pues todo eso proteges tu cuerpo. La mala esperanza viene en Estados Unidos, la habíamos visto la vez pasada, que tenía que ver con 4 factores. Estados Unidos ocupa el lugar número 24 en la lista de los países con mayor salud. En el número 1 está Suecia, en el número 2, Noruega, que está pegado a Suecia, pues es lógico. Casi siempre al lado de un país que tiene un alto nivel de desarrollo humano, está otro que también lo tiene, ¿sí? Y Finlandia también está muy alto, ¿sí? Pero ya bajas al continente europeo y ya no están tan altos. Por ejemplo, Inglaterra está mucho más abajo. Francia y Alemania ahí se dan más o menos. Están como en
97.5, en cambio Suecia está en 99.8. Pero Estados Unidos está mucho más, está como en 8, como en 88. Está en el lugar 24 por varios motivos. Uno de ellos es que tienen tanta libertad. O sea, Estados Unidos es un país que tenemos que definirlo y entenderlo como un país de la libertad. Así nace al mundo Estados Unidos buscando la libertad. La Estatua de la Libertad está en Nueva York, es famosísima. Para ellos, la libertad tiene un mayor peso que la responsabilidad y que todo. Tú tienes la libertad de decirle una maldición al presidente y nadie te va a arrestar. El propio presidente, les digo que se juntaran en el Capitolio y mataron a 5 personas y no le hicieron nada porque él tenía la libertad de expresión. Entonces, para ellos la libertad de expresión tiene más importancia que las consecuencias. Y esa libertad los ha llevado a tener un libertinaje sexual que los ha puesto a la cabeza de la epidemia de VIH. Entonces, fíjense, esa conceptualización de que yo soy libre y que yo puedo hacer lo que quiera, está generando un problema ya de orden médico. Bueno, que también dicen que el VIH afecta al cerebro y es psicológico, pero pues, principalmente es médico. Y obviamente, pues es carísimo el antirretroviral, ¿no? Y bueno, también tiene muchas enfermedades relacionadas con el tabaco. La gente en Estados Unidos padece un estrés tremendo, no es como en México. Aquí en México tenemos nuestra seguridad social, mucha gente, no toda pues, pero en Estados Unidos la gente que no tiene seguridad social, una forma de paliar o de suavizar esa enfermedad em, momentánea que sienten, ese estrés momentáneo que sienten, es fumando. Entonces tienen uno de los índices más altos de cáncer de pulmón. Y por si fuera poco, pues es uno de los países más violentos. En Estados Unidos, a diferencia de México, aquí en México está prohibido que tú portes armas. Si tú vas y quieres comprar un arma en algo, no hay tiendas donde vendan armas, por cierto, en México. ¿O han escuchado de alguna? No venden armas en México, está prohibido que el ciudadano tenga armas. Eso lo dice la Constitución, solamente la puede tener la policía o el ejército. Entonces, y en Estados Unidos es al revés, allá está permitido tener todo el número de armas que tú quieras para defender tus negocios, para defender tu casa, entonces la delincuencia, imagínense, toda la gente puede tener un arma. Entonces, ¿por qué? Por la libertad, les insisto. Países de la libertad, pues Estados Unidos, la libertad de tener un arma. Fíjense que un dato interesante que tiene que ver con la salud a largo plazo, tiene que ver con el hecho de tener un automóvil más. O sea, algo que parecería irrisorio y hasta ridículo, que David Smith y Stanfeld en el 91 descubrieron, porque hicieron una investigación a gran escala. Ese tipo de investigaciones son las que yo considero en lo particular, y no nada más yo, sino que muchos psicólogos consideramos que son las que nos van a hacer avanzando a la ciencia psicológica. No tanto el quedarnos muertos ahí en un pasado distante de teorías y de ideas arraigadas de cómo se deben de hacer las cosas. Pero esta investigación con ejecutivos de clase media que ganaban casi lo mismo, el que tenía un poquitito más de dinero para tener 2 automóviles, uno tal vez para la esposa y otro para él, para que la esposa fuera al supermercado a hacer las compras, llevara tal vez a los niños a la escuela o tal vez el papá los llevara o se turnaran. Porque eso es lo bueno de Estados Unidos. La parte buena es que el hombre y la mujer son mucho más parejos en las labores domésticas y en las labores de atención a los niños. Pero el que tenía un solo coche tenía 3 veces menos probabilidad de vivir que el que tenía 2 coches. Fíjense qué cosa tan interesante. Yo les preguntaría por qué alguien que le alcanza para tener un segundo coche triplica la probabilidad de vivir, este, que los que tenían un solo coche. O sea, fíjense cómo afecta psicológicamente el hecho de saber que tú tienes un segundo coche, que es un auxiliar, digamos, para tu vida, que te hace la vida más suave, más ligera, que te genera menos problemas con la pareja, obviamente, como el hecho de tener un segundo automóvil
Ya nada más de por sí es un factor que psicológicamente te va a dar más salud mental y más salud corporal a la larga. ¿Alguien quiere comentar algo hasta aquí? ¿No? Bueno, y otro detalle interesante. La pregunta es, ¿afecta el nivel socioeconómico a la salud o es la salud la que afecta al nivel socioeconómico? Esto es algo que eh, la respuesta es el nivel socioeconómico afecta a la salud y al revés es muy poquito. O sea, es una correlación donde tiene muchísimo más peso el nivel socioeconómico respecto a la salud que la salud respecto al nivel socioeconómico, porque había la teoría que se le llama modelo de desplazamiento social. Ese modelo dice que cuando alguien se enferma, eh, ya no produce o no trabaja igual, tiene que pedir una licencia, tiene que alejarse del trabajo y empieza a caer en otro nivel socioeconómico cada vez más bajo, por cuestiones de que tiene una mala salud. Pero eso ya está demostradísimo que es muy poquita la correlación. O sea, la correlación de si tú tienes un nivel socioeconómico bajo o entre más bajo tengas tu nivel socioeconómico, es más mala tu salud a la larga. Aunque tengas el mismo seguro social, aunque tengas las mismas prestaciones que tiene la persona con una categoría más alta, tu nivel de salud es a largo plazo peor que si tienes una forma acomodada de vida. Al revés, es muy poca la correlación, porque las correlaciones tenemos que entender en qué sentido van, si una cosa causa a la otra o al revés, o si las dos se causan mutuamente. Entonces, sí hay una cierta correlación, pero tiene mucho más peso ser rico para tener una buena salud mental y física que al revés, que la mala salud te produzca. Fíjense que hay gente que llega a ciertos niveles, a ciertos puestos de trabajo, inclusive con mala salud, y la gente los respeta, la gente no los corre. O sea, entienden que tiene una mala salud y los deja ahí. A mí me pasó el caso de un maestro de deportes que tenía una semana que lo había nombrado coordinador y dejó de ir. Y dejó de ir porque lo operaron creo que tenía problemas de almorranas o cosas por el estilo. Pero el chiste es que necesitaba usar como un anillo, como un cojinete para poderse sentar, pero fue después de mes y medio y durante mes y medio lo aguantaron. Acababa de ser nombrado coordinador. O sea, no le afectó. Él siguió ganando como coordinador y era coordinador de deportes sin problema. O sea, la gente tiende a ser muy buena onda con la gente que se enferma, porque entiende que también le pudiera pasar a ella, qué sé yo. Entonces, no correlaciona también este modelo de que la mala salud genere pobreza o baja económica. Digo, en algunos casos tal vez sí. Sobre todo la gente que trabaja por su cuenta, la gente que trabaja de manera privada, pues no le queda de otra, ¿no? Otro detalle interesante es enfermedad causa pobreza, pobreza causa enfermedad. Les decía yo que tiene más fuerza la pobreza que la enfermedad. Ahí está la balanza. Estudios que hizo Marmot, que es el más, Marmot y Wilkinson son los más importantes estudiosos de psicología de la salud. Dice que sí se puede predecir, pero es muy poca la fuerza predictiva de la mala salud hacia la economía, que al revés de la mala economía hacia la salud. La mala economía produce mala salud. O sea que para no enfermarse hay que ser rico, dicho de otra manera, o hay que tener una... No nomás es eso, son más factores, ahorita se los digo. Del empleo al desempleo, por ejemplo, a medida, ¿se acuerdan que les decía en alguna ocasión que Víctor Frank decía que si te quedabas sin trabajo, que te pusieras a trabajar gratis y que fueras optimista? ¿Se acuerdan que les decía alguna vez esa frase de Víctor Frank? Que él hablaba de los desempleados optimistas y de los desempleados, digamos, negativistas. Pues cuando tú eres optimista, aunque pierdas tu trabajo, no te afecta. Y de hecho me pasó a mí, me pasó en una ocasión que perdí mi trabajo, me quedé sin nada
Y yo tenía 4 horas en una escuela y le dije a la directora que me llenara de trabajo. Y al final del día, después de todo lo que tuve que hacer en esa escuela, sentía yo que no había perdido mi trabajo. Es un asunto como que psicológico que te daña psicológicamente y que no te daña tanto el hecho de saber que no vas a recibir una quincena, ¿verdad? Porque no me dio ninguna quincena, a pesar de que trabajé mucho. Pero miren, a medida que una persona pasa de una categoría socioeconómica, digamos, media a media baja, o sea, que brinca una rayita hacia abajo, o bien que brinca de tener un empleo a no tenerlo, se incrementan muchísimo sus problemas de salud, tanto físico como mentalmente. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo una persona que está barriendo a los empleados. Obviamente les está generando un estrés, el estrés más fuerte, según las estadísticas del ISSSTE que me compartió el doctor Lara Tapia hace algunos años, el estrés por perder el trabajo es 9 veces más grande que si comes diario carnitas grasosas. Ese factor de muerte es solamente del doble. Si fumas diario 2 cajetillas o 3 cajetillas de cigarros, es del 4 veces más el riesgo. Pero si tú tienes miedo de que te despidan, es de 9. O sea, fíjense, es increíblemente alto el efecto del estrés, porque el estrés produce toxinas muy dañinas que destruyen al propio cuerpo. O sea, el estrés es un asunto psicológico percibido de esa manera, pero aunque sea psicológico, produce toxinas, y esa toxina que es súper dañina y que destruye al cuerpo y destruye las células y destruye la capacidad de que esas células se regeneren y se reproduzcan de nuevo, se llama cortisol. Y toda la gama se llaman glucocorticoides. Eso se produce cuando tú estás en procesos de estrés, pero el estrés familiar te hace que produzcas una cantidad muy baja de cortisol. En cambio, el estrés laboral es mucho más alta, porque es como ir a pelear por la comida, y en la casa estás peleando por tal vez un espacio vital o por una situación doméstica, y no produce niveles de cortisona tan altos como el hecho de tener un problema laboral. Ahí tenemos una persona que está sentada llorando porque no encuentra empleo. ¿Y cuál es el empleo más seguro del mundo? Fíjense, no sé si sepan qué edad tiene el rey Felipe de Inglaterra, que le llaman también el duque de Edimburgo, que lo hospitalizaron creo que por COVID. ¿Sí saben qué edad tiene? ¿Cuál es el empleo más seguro del mundo? Del cual nunca te van a correr. ¿No sería ser rey y ser reina? A menos de que haya una revolución, claro, pues eso sí. Ahí sí no hay nada, no te queda de otra, ¿no? De hecho, hubo una revolución y lo corrieron a él de Dinamarca y de Grecia. Él era príncipe de Dinamarca y Grecia, pero ya se había casado con la reina Isabel, y la monarquía británica es muy estable. Entonces, imagínense, tiene 99 años. 99 años estamos hablando del casi el tope de lo que debe de vivir un ser humano Pero sí te genéticamente. pueden quitar, profe. O sea, en cuanto se muera la reina Isabel, ay, ya tienen quien, Sí, quien pero tome no, su pero puesto. no se muere por lo mismo, porque como ambos tienen un trabajo, miren, lo que genera más Nos va a enterrar la problemas, reina Isabel lo que junto genera con Chabelo. más, sí, claro, Chabelita, dicen que hay que la clave está en ponerle Isabel al hijo para que viva muchos años, pero no es cierto. O sea, aquí el detalle, Chabelo tiene 84 años, la reina Isabel tiene 95, 96, si no mal recuerdo. Entonces, estas personas tienden a vivir muchos años porque su trabajo es seguro. Le da el Parlamento británico 750,000 libras, que es un super dineral, que no te lo acabas tú ni tus nietos. Es un super dineral. Por si fuera poco, ella tiene, creo, 400 millones de dólares por todas las fincas que renta, todo lo que renta de los palacios de Buckingham, del Palacio de Balmoral de Escocia,
todo lo que son los grandes laboratorios reales, lo renta para los turistas y todo ese dinero cae a sus arcas. Claro que ella da donativos, también le hace el cuento que es filántropa y todo ese rollo, pero pues gana un super dineral y aparte de que gana un super dineral, tiene toda la asistencia médica que quiera, aunque en teoría ella va al mismo hospital que el pobre, según la ley en Inglaterra. Obviamente que no vive lo mismo el pepenador de la calle que de ahí de un ladito de donde ella vive, que ella dentro de su palacio. ¿Va? Entonces, te casas con la reina Isabel, pues obviamente pues va a vivir muchos años ella, y tú también, por lo mismo, ¿no? Y dicen que ni viven juntos, o sea, es un matrimonio de farsa, como suele ocurrir en el caso de los reyes, pero pues ahí está el empleo más seguro del mundo. Y sí les digo, pues como dice Anita, pues al rato que se muera Chabelita, llega el príncipe Carlos, pero probablemente no vaya a llegar él, a lo mejor se muere primero el príncipe Carlos que la mamá, y llega el que le sigue, que es, ahí no me acuerdo cómo se llama, el duque el duque de Cambridge, o príncipe de Cambridge, que es el que se casó con, sí, el que está peloncito, pues. Entonces, en fin, otro detalle interesante, los problemas de salud por disminución de dinero, estatus o seguro social. Por ejemplo, aquí en México, eh, Peña Nieto le quitó a la gran mayoría de los mexicanos, no a todos, ni a todas las instituciones, pero ya se quitó la pensión. O sea, eso no lo quitó Peña. Primero empezó Calderón y luego acabó Peña Nieto. Entonces, el mexicano que egresa como profesionista va a ir a un trabajo y va a hacer contratos. Contrato por un año, contrato por 6 meses. Y si no le caes bien o no le simpatizas o creen que no haces bien tu trabajo, pues se van a despedir. Porque como es un contrato, no tienes una plaza, no tienes una seguridad laboral a largo plazo, que se está tratando de revertir esto del outsourcing, que también es una cosa mala, que es el terciarismo. O sea que contratan a una empresa que no tiene nada que ver contigo para que te pague. Entonces, a la hora de la hora, la bronca la tienes con otra empresa que no tuvo nada que ver contigo, porque no vigilaba que trabajabas ni nada, simplemente te pagaba. Y obviamente, pues se difumina la responsabilidad de la gente que te tiene que pagar. Entonces, hay un dato interesante, es que, por ejemplo, ahorita la gente con el COVID, hay mucha gente que está ganando menos dinero. Gente que trabaja para el gobierno o gente que trabaja para instituciones públicas, escuelas públicas, pues sigue ganando lo mismo. No le ha afectado, el sindicato pelea para que le paguen con respecto al el cambio de la inflación. Y este tipo de personas, pues, mantienen su misma calidad de vida. Y sobre todo, una cosa que afecta mucho al ser humano es saber que, que puedes perder el trabajo o saber que no puedes recuperar el trabajo. Entonces, esos dos factores, aunque son psicológicos, afectan y dañan tremendamente a la salud porque producen estrés. Es un estrés que le llamamos larvado, que se queda ahí como estancado. Es un estrés no muy fuerte, pero que queda ahí, que produce cortisona, que es una hormona sumamente tóxica y sumamente dañina, como no tienen una idea, pero se segrega al mismo tiempo que se segregan en todos los sistemas adrenérgicos, o sea, los que producen adrenalina y noradrenalina. Entonces, según Ferry, Martikainen y Shipley, porque están complicados estos nombres, la falta de un puesto de trabajo seguro o el permanecer en una situación de desempleo tras una reducción está relacionado con incrementos significativos en problemas psiquiátricos y también de salud física menor. Entonces, imagínense, gente que tiende a perder el empleo o que no logra recuperarlo o que estás en una situación de inseguridad, de que porque a mí mi jefe me gritaba y yo me aguantaba. Decía, no me va a correr porque me grita, me va a correr porque me haga mal mi trabajo.
Entonces, me venían luego las fantasías de que me podía correr y yo luego las controlaba y decía, no, no me va a correr porque me grita, me tengo que aguantar porque es mi jefe. Y bueno, tan es así que yo lo acabé corriendo a él. Después de 5 años, él cometió un error, yo no cometí error. No, o sea, tal vez sí cometí errores, pero no errores graves, errores, digamos, que pecaba por ingenuidad o por cosas de ese tipo, pero él sí cometió un error muy grave de usar la computadora de la empresa para otros asuntos. Le, le checaron la computadora y lo despidieron. Y él acabó siendo el despedido y no yo. Y yo me quedé, de hecho, estoy en el limbo porque pues ahorita está la situación que no se sabe si regresas o no a clases. Era un coordinador de una escuela. Digamos que me quedé con su puesto, pero no, en 5 años yo creo que hubiera corrido a 1000 gentes, pero pues se topó con pared conmigo, porque yo me hacía como que menso cuando me gritaba, así como no reaccionaba, yo me quedaba congelado. Un día sí estuve a punto de reaccionar, dije, ya me llenó el hígado de piedritas, lo voy a agarrar a trancazos a este hijo de su madre, pero no, logré contenerme, suavicé mis músculos y obviamente todo eso implica pues mucho control emocional, implica trabajar mucho en tus emociones, desde antes de salir de tu casa, hacer higiene mental y darte cuenta de que no vale la pena responderle al jefe, porque pues el jefe te puede hacer daño, ¿no? Entonces yo me sentía seguro laboralmente y me sentí inseguro por el tipo de jefe, pero me sentía seguro de mis reacciones y eso me daba, esa es la parte, digamos, de la personalidad que les digo, porque por un lado está el medio, donde tú te desenvuelves y por otro lado está tu personalidad, pero yo me sentía seguro de reaccionar adecuadamente y de no regarla, ¿no? Otro estudio, este, ¿qué impacta más a la salud, el ambiente de la niñez o el ambiente actual? A nosotros como psicólogos nos han enseñado que infancia es destino, que la infancia determina lo que nos va a ocurrir de adultos, pero fíjense que la respuesta la da David y ¿qué dice la ciencia todo esto? Es a un niño reflejado en una sombra de un adulto. Entonces David, Smith y Phillips analizaron este asunto y llegaron a la conclusión, por increíble que parezca, porque nosotros somos psicólogos y creemos que el pasado es muy influyente en lo que ocurre con nosotros, pero resulta ser que tiene más peso el tener un mal ambiente o vivir en un mal ambiente familiar, social, laboral sobre todo, que el haber tenido una niñez tremendamente mala, tremendamente agresiva. Fíjense que se hizo este estudio, este análisis, y tiene más fuerza predictiva para la salud a largo plazo el tener un mal ambiente en la edad adulta que el haber tenido un mal ambiente en la niñez. ¿Cómo ven esto? Ya nos queda un minuto. ¿Algún comentario final? Nos faltan muchas más diapositivas todavía, pero vamos a cortarle aquí. A ver, alguien que quiera un comentario final, porque ya nos vamos en 30 segundos. Alguien que diga algo. Pues sí, es sorprendente eso, profe, porque sí hay niños que viven muchas cosas fuertes, pero que la ciencia diga que la actualidad es lo que pesa, pues sí, a lo mejor es Sí. una buena parte estudiarlo. Es interesante, porque Clara Tapia me compartió sus estadísticas. Ya no tenemos tiempo y tengo otra clase. Si no nos conectamos ahorita, luego, para seguirle, pero estudien eso.